Seguimos entonces con el artículo desde la página 5. Dice, el mito del mapamundi es un mito formal luminoso y no tenebroso, empezando por su autoconciencia de la condición de mito sustentado en una metáfora no superficial. Bien. Y sigue, la realidad concebida por el materialismo filosófico es impersonal. Y ahí es donde entro yo. ¿Y por qué no va a ser personal? Será por vía apagógica, pero no porque lo impersonal designe a algo que es impersonal, sino porque no designa lo personal, porque es una negación de lo personal. Es decir, que no está diciendo que la realidad sea tan impersonal como una piedra. No es eso lo que está diciendo, sino que la piedra ya es algo personal, entre comillas. Quiere decir que la piedra, en tanto que impersonal, ya lo es solo porque se opone a lo personal. Sin embargo, la realidad de la que habla el materialismo filosófico es impersonal porque ni siquiera se opone a lo personal. O sea, es apersonal, se podría decir. En realidad, digo yo, sigo diciendo en la nota esta, en realidad la materia ontológico general podrá ser de cualquier modo, impersonal o personal o lo que sea, de manera discontinua e infinita, según los principios de bueno. La clave para hablar de ello como impersonal es su totalización. Se está totalizando. La idea misma de MT, ontológico general, se está totalizando. Ya es una totalidad, aunque en tanto que idea, la idea en sí es una idea, total, un todo. Si no, no se podría decir tal cosa. No se podría decir que la materia ontológico general es impersonal si no fuese primero materia ontológico general, es decir, una idea, esta idea. Esto es algo impersonal, pero si esto ni siquiera se menciona, entonces ya ni es impersonal ni es nada. Y otra clave es que, para entender la cuestión, es que la referencialidad es la referencialidad con respecto al mundo, a MI. Si no se habla con respecto al mundo, a MI, no se puede hablar de MT. Es decir, que solo puedes estar hablando de MT, de ontológico general, si solo puedes tener en la mano izquierda MT si en la derecha estás con el instrumento de MI, etc. O sea, la referencia es MI. Pero si MT de algún modo, solo que, claro, tienes, el instrumento es MI y con él defines a MT. Sin embargo, la paradoja es que se supone que MI es lo que estás definiendo y el instrumento es lo que yo decía en el vídeo anterior, que era el ego, en tanto que está ahí entre medias, entre el lenguaje, entre que el logos, entre que sale y entra en MT y entre MT y MI. Entonces se están cambiando los papeles. Ahora MT, en cuanto que idea, se está convirtiendo ya en un objeto de MI, en idea, o sea, en un estroma. El mapa mundi se está haciendo de él una cosa. Y las partes del mapa mundi como MT, pues ya una parte más, una cosa más que está dentro de esa cosa. Pero si MT de algún modo es lo que no es MI, sigo diciendo, si MT es lo que no es MI, pero MI está infiltrado por MT en sus discontinuidades, las discontinuidades inconmensurabilidades de MI estarían compuestas, infiltradas por MT. Entonces MT formaría parte de las discontinuidades de lo personal y de lo impersonal MI. Es decir, que lo personal e impersonal, no se puede decir que MT es impersonal, sino que en MI, en el mundo, hay cosas impersonales y cosas personales.
las personales son inconmensurables entre sí, tienen discontinuidades y también las impersonales y las unas contra las otras y todo. Pues esas discontinuidades son MT. No es que MT sea impersonal, sino que es lo que está entre lo impersonal y lo personal. Es decir, que MT formaría parte de las discontinuidades, pongo aquí. Y digo, no, mejor no formaría parte, sino no parte. No es que no formara parte no es que forme parte de las discontinuidades, sino que forma no parte del mundo. MT es lo que forma no parte del mundo, o lo que no forma parte del mundo, pero vamos. Pero es una no parte necesaria para la constitución del mundo, porque el mundo tiene que ser discontinuo. Y la discontinuidad es MT. Ahora bien, es una no parte necesaria genéticamente o estructuralmente. No lo sé. En fin, la discontinuidad interna de un estroma o de un género de materialidad tomado de forma disociada del resto, esa discontinuidad interna a un estroma o un género de materialidad, ¿es parte suya? No. Esa discontinuidad de M1 o de un libro, ¿es parte del libro? ¿O es MT? ¿O es material ontológico general? ¿O no? ¿O es M2? ¿O qué es? ¿Y cómo lo es? ¿Cómo forma parte de ese estroma? ¿Lo forma parte suya en su intención o en su extensión, etcétera? Bien. Bueno, sí. Vamos a seguir leyendo a Pérez Jara. Por eso, vale, podríamos traducir la idea de ser heideggeriana, porque es que Pérez Jara intenta rescatar a Heidegger en ciertos aspectos, desde las coordenadas del materialismo como el resultado de la operación de M, de que la intersección entre la realidad ontológico general y el ego trascendental, es decir, el ser en Heidegger, el ser en Heidegger sería la intersección entre la realidad en general y el ego trascendental, es decir, allí donde MT y ego tienen algo en común, eso es el ser heideggeriano. Es decir, allí donde el ego está enfrentado a la muerte, o algo, como diría él, ahí eso es, vale. No podemos entrar aquí hasta qué punto la moderna etología haría arcaicos algunos análisis de Heidegger. O sea que dice Jara que la etología, bueno, estaría haciendo arcaico a Heidegger. Y digo yo, remarco, esa falta de observancia e importancia dada a las ciencias, como si fuera gracias a la etología que Pérez Jara puede criticar a Heidegger. Es decir, yo digo que se le da demasiada importancia a las ciencias, sobre todo en este punto, porque no es gracias a los descubrimientos de la sociobiología o la etología que pueda ahora Pérez Jara criticar a Heidegger. Como si un siglo atrás, cuando no se había descubierto esas cuestiones etológicas, no se pudiera haber ya criticado a Heidegger perfectamente, me parece a mí. Luego él dice, contra toda forma de hipostatizar, el núcleo del materialismo filosófico, para no hipostatizar algo metafísicamente, es el regresus a esta materia ontológico general. Y así se evita la hipostatización de metafísica. O sea, que no hay fundamento, sino que lo que hay es huida del fundamento, en realidad, en forma de regresus a la materia ontológica. Pero, y ahora ya suelta, 3 acepciones de materia ontológico general. La primera, la realidad en toda su generalidad. Aunque esta
no sea ni pueda ser una totalidad. Vale. La realidad toda, aunque no es toda, porque no es una totalidad, pero en ello hay que incluir el universo y el ego. 2. Segunda acepción. MT en cuanto que se da al margen del universo MI. Al margen, lo que no es MI. O sea, la primera sería todo, solo que no es todo, pero todo, incluyendo MI y el ego. Y la segunda sería lo que no es MI. Y no dice nada sobre el ego. Y la tercera acepción sería lo que dentro del universo es algo que desborda el carácter antrópico del universo. El universo como una totalidad, como nunca es totalidad, pues dentro del mismo lleva esa contradicción. Y esa contradicción es allá donde el universo deja de ser antrópico. O sea que MT estaría también dentro de MI. Se metería ahí. Bueno, yo había puesto una nota al margen a la primera acepción que es. Aquí sería MT en su momento MT. Es decir, en su momento trascendental. En el sentido de que de una parte la realidad se extiende al resto. De la parte que es el mundo MI se extiende a MT. Y ya MT luego es trascendente y vuelve a remitirse a MI. A la segunda acepción decía yo que MT se da al margen, es lo que no es MI, decía él. Digo, aquí sería en su momento MT, pero antes lo había dicho igual. Ah, vale, es que antes era, aquí sería en su momento MI. Y en esta segunda acepción es en su momento MT. Trascendental en el sentido de que una parte es trascendental al resto, pero trascendental en el sentido de que se da fuera, incluso que es una condición a priori y tal. Es decir, que en la primera acepción es MT en cuanto que es una trascendencia de MI, y en la segunda acepción es MT en cuanto que es trascendente de que está separada, como el dios de Aristóteles. Y en la tercera acepción es, bueno, una notaza. Él decía que la tercera es que M está dentro, intrínseca a MI, y digo yo, ¿aquí sería en su momento inmanente acaso? En el sentido de que las discontinuidades de la imposible totalización de MI constituyen MT. Sería un momento no antrópico, porque lo antrópico en sí es no antrópico. Es decir, la contradicción, ¿no? Lo antrópico lleva en sí lo no antrópico, vamos. Está hecho de lo no antrópico. Y digo, en referencia al vacío o la kenosis de Lacan. Porque Lacan también habla de estas cosas. La simploqué del sofista. Esta autorreferencia del sujeto que le hace aplicarse la simploqué a sí mismo. Es decir, que la MT se mete en MI porque MI no es siquiera MI. MI es contradictoria. Entonces ahí está esa famosa autorreferencia. Esa famosa simploqué de la misma simploqué. Como simploqué al cuadrado. Por otro lado, esta última acepción tiene la virtualidad de referenciar, de poner como referencia de MT a MI, el mundo. El mundo es la referencia de MT. Como manera de limitar lo que se puede decir y lo que no. Si no es MI, si MT no es MI, pues nada, porque si lo dices ya se vuelve MI, etc. Y así al infinito. Si dices que MT no es MI, ya lo has nombrado, ya has mentado al difunto. Ya
alimentarlo ya MT ya es algo. Ya has hecho el mapa, MT ya es el mapa, por decir así. Mientras que Agustín García Calvo nombra, o más bien hace, MT negando MI. Agustín García Calvo no pretende hacer un mapa, esa es la cuestión. No tiene pretensión de hacer un mapa, sino que niega, que al negar la realidad, es decir, la realidad es imposible, y sin embargo ahí está, y es imposible que esté ahí tal cual, que sea la que es, dice Agustín García, lo que hace Agustín García Calvo es simplemente negarlo, no hacer un mapa mundi de ello, porque eso te lleva al infinito. Bueno, con esta tercera acepción, o Pérez Jara, con esa tercera acepción de la MT interna a la MI, vendría a ahorrarse esa negación de Agustín García Calvo, la negación de la realidad. Al que negara el mundo, MI, o la realidad, le diría que ya se ha vuelto, esa negación se ha vuelto realidad, MI, mundo. Y por tanto, que decir que se está negando la realidad es delirar, eso diría bueno. Que es un delirio y que sería un delirio que habría que estudiar ya como tal, ya que de otro modo solo sería como una posibilidad lingüística o flatus vocis. Solo un flatus vocis podría explicar tal pretensión de negar la realidad. Pero es que antes decía Pérez Jara que la unidad de la idea de materia no es más que una unidad verbal y no ontológica. Digo, ese suelo M1 para MI para bueno, el mundo es un suelo sólido sobre el que apoyarnos. Solo que ya no existe. Es un suelo sólido sobre el que nos apoyamos en el pasado, pero que ahora mismo ya se ha esfumado, ya no está aquí. No se puede predecir. Y esto me recuerda a que para Merleau-Ponty, hablando de las alucinaciones, decía que el mundo de los normales, los no enfermos, está también afectado de esa vulnerabilidad, de una herida abierta en su seno, lo cual va en contra del aspecto mundanista de esta tercera acepción de la materia ontológico general. Pero a su vez se puede poner acorde a ella, en lo que la materia ontológico general tendría de interno al mundo. Salvo que con Agustín García Calvo, ante lo cual nos acusarán de formalismo lingüístico, con Agustín García Calvo entenderemos esa propiedad de la materia ontológico general de ser interno al mundo o constitutivo del mundo, la entendamos como un truco, el típico truco de la negación incorporada a la palabra con un significado ya hecho, y quitándole entonces toda su fuerza de negación a la palabra. Es decir, que lo que estaría haciendo Gustavo Bueno es un truco lingüístico. El que está usando de un truco lingüístico, un flatus voci, es Gustavo Bueno. Lo que está haciendo es coger la negación de algo y decir que esa negación ya es algo. Es lo que se hace con las palabras. Cuando por ejemplo, innombrable. Innombrable es como si dijeras no nombrable. No nombrable. Esto no es nombrable. Ahí estás negando en acción. Y de esa frase haces una palabra. No nombrable. No nombrable. Esto es no nombrable. Esto no es nombrable. Dices, esto es no nombrable. Pero eso es un truco. Eso es... bien. Y en Meillassoux, que es el filósofo francés, esto lo representa con su distinción entre néant y rien. Entre nada y negación. Nada sería la palabra de no nombrable, la palabra, y lo otro sería la negación en acto.
Y claro, tenían en cuenta la distinción entre negación activa o negación desactivada. Y también se puede hacer referencia al concepto de necesidad de la contingencia que trataba Meillassoux también. Y digo yo que es que a Bueno le faltaban los conceptos modales para enfrentar estas cuestiones, o no los había tratado en profundidad. Luego, sigue Pérez Jara. La idea de MT se construye de modo regresivo y dialéctico a través del análisis de las morfologías. Se parte de las morfologías. Y digo yo, el mundo como compuesto de morfologías. Pero esas morfologías serían vistas distributivamente como morfologías a su vez distribuidas de M1, M2 y M3, cada cual por su lado. O como morfologías M1, M2, M3. Es decir, cada morfología tiene los tres géneros reunidos. Una de dos. Cada morfología tiene esos tres géneros reunidos y entonces hablamos de una unidad atributiva. O cada morfología consta de un género. Sería morfología M1, morfología M2, morfología M3, que serían distribuidas. Claro, y en el caso de las morfologías como reunión de M1, M2, M3, como estromas, son partes atributivas entre sí, ya que no existe el vacío, hay un plenum energético. Esas partes, morfologías o estromas, son atributivas entre sí. Solo que con respecto al universo MI se dan en regiones, se dan entrecruzadas, etc., pero con discontinuidades insalvables. Y eso lo demostrarían los cierres categoriales. De modo que de algún modo serían partes distributivas del mundo o de MT y atributivas del mundo. De ahí la ambigüedad de M en general, para referirse ora a las 6 ideas ontológicas, MI, ego, MT, M1, M2, M3, las 6, ora solo a MT, al margen del resto. Ora a lo antrópico, a lo no antrópico de MI, es decir, las tres acepciones de Jara. Ora a las 6 ideas ontológicas, ora solo a MT, ora solo a lo no antrópico de MI. Sigue. Sería un error categorial proyectar de modo sofístico las propiedades de unos contenidos de lo real a la realidad en general. Por eso, MT debe de ser pura negación. O sea, una especie de parte por el todo, o más bien de todo por el no todo, o de metonimia, digo yo. O sea, mi comentario a esta cuestión es que si extrapolamos los contenidos de lo real a realidad, a MT, sería como tomar la parte, el mundo, tomar el mundo por lo que no, por lo otro, por MT. O más bien sería como tomar el mundo como un todo, porque la metonimia se define por tomar la parte por el todo. Pues en este caso sería una metonimia curiosa. En vez de la parte por el todo sería tomar el todo, el mundo, como totalidad, aunque sea imposible, por el no todo. Por el no todo. No la parte por el todo, sino el todo por el no todo. Una metonimia curiosa. Luego dice, la idea de ente implica la idea de discontinuidad en su sentido fuerte. Es decir, no en un sentido meramente fenomenológico y tal. Bueno, aquí viene otra enorme cita mía.
nota mía es, en MI parece que si excluimos del mundo de MI MT, si excluimos MT del mundo, sí que sería una discontinuidad meramente fenoménica, ya que se descarta la existencia del vacío. Claro, si MI es un plenum y retiramos de MI MT, entonces es un plenum y ahí esa discontinuidad es meramente fenoménica, es una apariencia falaz. ¿Será esta entonces la razón para recurrir a la tercera acepción de MT de Pérez Jara? ¿Es por eso que recurre a la tercera, de que MT está dentro de MI? Porque es que si no, como se trataría de un plenum energético, el mundo, entonces no habría discontinuidades. Para que haya discontinuidades se hace necesaria una tercera acepción de MT. Parece que bueno lo quiere todo, lo uno y lo contrario. Claro, si dice que la discontinuidad lo es en sentido fuerte, es porque se la atribuye a MT, o se predica de MT. MT, esta vez en la primera acepción, la que lo abarca todo, es decir, lo que abarca MI, M1, M2, M3 y MT como materia en general. Pero en esa acepción, la primera, MT no es un concepto apagógico con respecto a MI y el ego, sino, si se me apura, será la representación del sistema de sí mismo. Claro, MT ya ahora es Mapamundi, es la rúbrica somos materialistas o algo así. Es decir, MT se postula para poder decir que somos materialistas. Y de ahí la referencialidad de la cosa. Al revés que Agustín García Calvo, que no decía que era materialista, simplemente negaba la realidad. Porque la realidad es contradictoria, imposible. De ahí la mención que hace Pérez Jara a la representación de la que no todo sistema hace gala, ocultando porque decía que todos los sistemas filosóficos parten del mundo fenomenológico, pero solo el materialismo filosófico se lo representa. Y entonces de ahí que Pérez Jara haga gala de que solo el sistema del materialismo lo represente. Pero en realidad lo que quiera ocultar con esa chulería es que en realidad esa representación de que el sistema parte de la realidad, la única ventaja que parece ofrecer con respecto al resto de sistemas es la de poderse contradecir con toda descaratez, desenvoltura posible, por sobretexto de que es un hecho, es que es así, que es un hecho fáctico, porque lo estamos haciendo, un acto performativo, ¿no ves? Lo estoy haciendo. Sobre pretexto de que sabemos que es imposible, que el sistema no cierra, sobre pretexto de que como sabemos que el sistema no puede cerrar, que es imposible que cierre, entonces concluimos que el sistema es impepinable, que es de los pocos que se dan cuenta de ello. Es de los pocos que saben que es el único sistema que sabe que no es un sistema, vaya. Somos el único sistema que sabemos que no somos sistema. Porque es imposible. Por mucho que sea precario. Y yo diría que esto parece como una doctrina esotérica, que hay que aceptarla. Venga, ven conmigo que te voy a mostrar de qué manera somos un sistema, no siéndolo. Lo cual, y para eso haría falta una iniciación y tal, como una doctrina esotérica, una teoría soteriológica. Lo cual, claro, le da una potencia terrible al sistema frente a terceros que viven sin percatarse de su imbecilidad. Los unos son imbéciles y los otros invencibles. Solo que no se dan cuenta de que están determinando a sí mismos, que no se dan cuenta de que se están determinando a sí mismos,
mientras hacen filosofía, de que son causa sui, sobre el papel, claro, sobre el mapa, cosa que es a su vez imposible. Bien, lo dejamos en la página 6 al final.